Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy la senadora Malu Mitchell. Me da mucho gusto saludarles y quiero compartir con ustedes un tema muy importante relacionado con la sesión que celebramos en la sede alterna del Senado en Jicotencat, en el Palacio de Jicotencat, en la Ciudad de México, relacionado, por supuesto, con la legalidad de la sesión ordinaria del Senado de la República que sostuvimos ese viernes 28 de abril de 2023. En la sesión del jueves 27 de abril de 2023, el presidente de la mesa directiva, al no haber condiciones que permitieran dar continuidad a la sesión, clausuró esa sesión de ese día y citó a las y los senadores para el día viernes 28 de abril de 2023. Esa cita era a la 1 de la tarde. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 67, numeral 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General y del artículo 39, numeral 1, fracción segunda, del Reglamento del Senado de la República. Siendo las 17:15 horas del viernes 28 de abril, los lugares correspondientes a las y los integrantes de la mesa directiva se encontraban obstruidos en la sala donde se sesiona en ese lugar. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva se presentó en el salón de sesiones y solicitó a la Secretaría informar a la Asamblea del resultado del cómputo de asistencia, contándose con la presencia de 65 senadoras y senadores. En consecuencia, se integró el quórum requerido y el presidente declaró abierta la sesión de ese día, de conformidad, de nuevo hay que decirlo, con los artículos 67, numeral 1, inciso A, y el artículo 70, numeral 1, inciso A, de la Ley Orgánica del Congreso General y del artículo 39, fracción octava del reglamento. Es importante que yo me remita a estos artículos para que ustedes sepan que estamos apegados a la legalidad y al reglamento. Al no existir condiciones materiales que permitieran continuar los trabajos en el salón de sesiones, el presidente, al informar a la Asamblea el acuerdo de la mesa directiva, era muy claro. Se determinaba que las sesiones plenarias a celebrarse en lo que resta del segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio de las 65 legislaturas se debía de realizar en el salón, en un lugar diverso al salón de sesiones del Senado de la República. Dentro del propio recinto, ahí lo íbamos a realizar y de conformidad también a diferentes artículos como el artículo 46, numeral 4 del reglamento. En consecuencia, la presidencia declaró un receso conforme al artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General. Tanto el acuerdo mencionado que les he pues dado a conocer, como el aviso para reanudar la sesión en el sitio determinado para ello, es decir, el Palacio de Jicoténcatl, exactamente en la colonia Centro, en la Ciudad de México, se publicaron oportunamente en la Gaceta del Senado, conforme también al artículo 39, relacionada con el reglamento. Para tal efecto, se definió el recinto de Jicoténcatl, número 9, como el recinto oficial para poder sesionar. A las 9 de la noche se publicó en la Gaceta del Senado el aviso por el que se convocó a las y los senadores para reanudar la sesión a las 22 horas en ese recinto de Jicoténcatl. Al no existir condiciones materiales en el salón de sesiones del recinto, se adaptó un espacio precisamente en el patio de ese lugar para reanudar la sesión. Entonces reanudamos la sesión a las 22 horas con 11 minutos en el patio del recinto de Jicoténcatl. Cabe destacar que el sistema electrónico de asistencia ubicado
en el recinto de Reforma 135 permaneció abierto hasta las 10 de la noche y la asistencia cuando se reanudó la sesión fue de 101 senadoras y senadores. Pero bueno, reanudamos la sesión y se atendieron diversos asuntos. Se sometieron a consideración de la Asamblea el acta de la sesión, como debe de hacerse, el acta de la sesión vespertina, precisamente del jueves 27 de abril de ese año, la cual fue aprobada. Se informó de una comunicación de la senadora Claudia Esther Valderas Espinosa, que solicitaba licencia para separarse de sus funciones legislativas. Con anuencia de la Asamblea, se incorporó al orden del día, se dio lectura a la comunicación y se sometió precisamente a la Asamblea este acuerdo por el que se concedía la licencia respectiva, aprobándose en votación económica. Se informó a la Asamblea Legislativa la presencia de su suplente, la senadora Carola Viveros Cházaro, que fue convocada oportunamente, a quien se le tomó protesta para asumir el cargo. Se desahogó el tema de las comunicaciones, se desahogó el tema del apartado de primeras lecturas, como debe de ser. Una vez terminados todos estos comunicaciones y documentos que deben informarse por parte de la mesa directiva, iniciamos con la discusión, precisamente con la discusión de los dictámenes, que en cada dictamen desahogado se cubrieron todos los requisitos legales y todas las reglamentaciones aplicables. Se habilitó un código QR para que las y los senadores consultaran cada documento de la sesión, además de cumplir con el principio de publicidad al que se refiere el artículo 193 del Senado. Si el dictamen ya contaba con una primera lectura realizada en la sesión anterior, se procedió a dispensarse la segunda lectura, porque así es el trámite parlamentario, y se abordó la discusión en lo general y en lo particular de conformidad con los artículos 199 a 204 del reglamento del Senado. Si el dictamen no formó parte del orden del día de la sesión del 28 de abril del año en curso, se procedió a consultar la incorporación de ese tema en el orden del día. Y una vez que se contó con la anuencia de la Asamblea, se desarrolló la discusión en lo general y en lo particular conforme a los artículos correspondientes del reglamento del Senado. En el proceso de discusión de cada uno de los dictámenes, se desahogaron los votos particulares presentados en su momento, las reservas registradas, porque así es, tú puedes decir, yo no estoy de acuerdo con algún artículo. Y la Asamblea nos preguntaba, la mesa directiva nos preguntaba si había alguna reserva o si había algún voto particular. Todo se desahogó, se hizo uso de la palabra cuando así lo solicitaron y se cumplió con las formalidades aplicables que tenemos en nuestro reglamento para poder llevar a cabo nuestra sesión. Ante la imposibilidad de contar con un sistema parlamentario de votaciones de asistencia, el registro de la votación en cada dictamen se llevó a cabo a través de una lista de asistencia del total de las y los senadoras bajo control de la Secretaría de la Mesa Directiva, con base a la cual se fue registrando el sentido del voto de cada una y cada uno de nosotros, de conformidad con todos los artículos que sustentan esta acción en el reglamento del Senado. Se realizó de esta manera en atención a las condiciones de distribución y de recursos disponibles para llevar a cabo la sesión, lo que garantizó que cada senadora y senador pudiera emitir personalmente de viva voz su voto. Por cada uno de los asuntos sometidos a discusión y votación, conforme al resultado del cómputo de votos emitidos, el presidente realizó la declaratoria correspondiente de cada uno de los asuntos que íbamos votando, de cada uno de las normas, de las leyes, de las reformas que íbamos votando, y ordenó
el trámite correspondiente apegado al artículo 98, numeral 4 de nuestro reglamento. Una vez desahogados los asuntos del orden del día, la presidencia de la mesa directiva procedió a levantar la sesión para los efectos del artículo 67, numeral 1, inciso A, del reglamento del Senado, y a declarar concluidos los trabajos de la Cámara de Senadores correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Bueno, con base a todo lo que les he explicado anteriormente, es muy importante decirles que la sesión plenaria de la Cámara de Senadores y Senadoras, realizada el viernes 28 de abril del año 2023, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, con apego a la legalidad en todas nuestras actividades. Todos los momentos, las fases del proceso legislativo se realizaron cumpliendo con la formalidad constitucional que nos obliga y, por supuesto, apegada a la ley. La votación de cada uno de los dictámenes que se sometieron precisamente a consideración del Pleno se realizaron con el mínimo requerido en cada caso, respaldado por el trabajo desempeñado por la Secretaría de la Mesa Directiva en cumplimiento de sus atribuciones legales y reglamentarias que se aplican precisamente para registrar cada voto y dar cuenta a la presidencia con el resultado de la votación. Es importante que lo sepan. No estamos fuera de la ley, no estamos actuando al margen de la ley. Nos asiste no solamente la Constitución, nos asiste el reglamento del Senado y nos asiste que somos personas responsables, que no detenemos los trabajos en el Senado y que estamos cumpliendo con México y yo en especial con sus mujeres. Muchas gracias, que les vaya muy bien.